Hola, gente de letras. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Os doy la bienvenida al escritorio. Yo soy Gaby Berini, escritora, correctora y traductora, y este es el vídeo 3 de una serie de 4 en la que os estoy compartiendo mi proceso de escritura de un cuento de un libro infantil. Dentro intro. Hoy hablamos de ser brújula, arquitecta, jardinera, mapa. Hay quien necesita estructurar todo el contenido de su proyecto y hay quien se deja llevar por los personajes y su historia. Y aunque sabe cómo empieza y cómo termina, no tiene claro cómo se va a desarrollar el cuerpo de la historia. En mi caso, probé varias cosas a lo largo de los años y gracias a este proyecto en concreto, del libro infantil, descubrí con qué método me siento más cómoda. Os lo voy a compartir paso a paso. Esto es lo que a mí me está funcionando ahora. Claro, en este proyecto, quizá con otro tipo de proyectos, pues me funciona otra cosa. Y no pasaría nada. Hay que fluir, hay que darse los métodos que cada uno le funcionan y está bien. Podemos cambiar, no hace falta hacerlo siempre igual. Aquí realmente lo importante es sacar ideas, ver qué cosas ya sabéis que no os funcionan y probar otras que puede que tampoco funcionen, pero que a lo mejor si las modificáis un poco, pues os vienen muy bien o las podéis probar y resulta que os van estupendamente, o os pueden ayudar a crear vuestros propios métodos de escritura. La idea es que compartamos y que nos alimentemos unos de otros, no en plan caníbal. No hace falta, no, a mí no me comáis el brazo. Como os contaba en el vídeo anterior, que si no lo habéis visto, os dejo por aquí el enlace, creo que queda por este lado. Gullis, el protagonista de mi cuento infantil, estuvo varios meses en mi cabeza. Primero haciendo sus cosas y yo las mías, y luego ya empezando a tomar forma. Cuando empecé a tener las ideas más claras, tomé una libreta y empecé a anotarlas. Daba igual que fueran ideas excepcionales o ideas disparatadas. En este momento lo único que quería era anotar todas las ideas en una libreta para que tuviese de dónde sacar, como pues, una lluvia de ideas, una tormenta de ideas de toda la vida. Yo escribí, como os digo, lo que se me fue ocurriendo, porque siempre hay tiempo para desechar cosas o para tomarlas para otros proyectos. En este caso, por ejemplo, me pasó que había escenas, creo que os lo comentaba en el vídeo anterior, que yo añadía en este libro y luego dije, no, esto quizás está mejor en un segundo libro, si es que hay segundo libro, eso ya lo veremos. Una de las cosas que anoté fueron títulos de libros para peques que me fueron recomendando. Me interesaba ver qué tono utilizaban y cómo trataban ciertos temas. Esto me vino muy bien porque me pude inspirar, tomé algunas ideas y descarté otras que no me gustaba cómo quedaban en proyecto final, o sea, en producto final. Entonces esto pues la verdad que me vino muy bien. También fui anotando pues por otro lado en la misma libreta características de mi protagonista y de otros personajes que fueron apareciendo en esos meses en los que el proyecto iba tomando forma. Tomé nota de sitios que me inspiraban y de cómo es el mundo de Gullis. Los colores, los olores, las distancias, cualquier cosa que se me iba ocurriendo. Al final, Gullis es un ser muy pequeñito que vive en un bosque muy grande, entonces no tendría sentido que de pronto se caminara el bosque de punta a punta cuando es un ser pequeñito. Entonces ese tipo de cosas me venía bien tenerlas claras, porque aunque tú no cuentes algo en tu novela, en tu manuscrito, tú lo tienes que saber. Es un buen consejo. El punto de inflexión fue cuando empecé a tomar nota de las cosas que le pasan a Gullis a lo largo de la historia, ¿no? De su historia. Fui apuntando el título de diferentes anécdotas o de diferentes escenas sin describirlas. ¿Cuáles son los títulos? Pues a Gullis le pasa tal cosa, Gullis va a tal sitio, Gullis se encuentra con esto, Gullis ve lo que sea, sin más. De esta forma yo, para lo que me servía esto es para tener un listado de cosas de las que hablar. Este listado lo dejé abierto y todavía hoy sigo anotando pues ideas que se me ocurren, ¿vale? Escenas que pueden pasar o aprendizajes que puede tener Gullis y que encajarán pues en un libro 1, en un libro 2 o en ningún libro, no pasa nada, pero están ahí, están apuntadas. Es que si lo hubiera metido todo no sería un cuento, sería una enciclopedia para gente pequeña. Tampoco es que... Empecé a elegir aquellas que tenían sentido para un primer libro, porque al final un primer libro pues tiene que tener cierto matiz de presentación del personaje, ¿no? O del mundo, o de lo que sea. No puede ser que de pronto le pasen unas cosas que el lector las vea como fuera de contexto porque no tiene contexto antes. Además de eso, quería que esas escenas contaran cosas que yo quería contar. Hice un resumen de cada una, escribiendo el título y explicando un poquito lo que pasaba en ellas, y así me fui haciendo una idea, ¿vale? De cuánto me podría llevar, qué sentido tenían unas con otras. Este resumen consistía en unas 3, 4, 5 líneas como mucho, ¿vale? Y explicándome a mí misma qué era lo que yo quería que pasase y cómo quería que pasase. O sea, eso es para mí, eso no es libro, ¿vale? Eso es trabajo. Como veis, hasta ahora yo no he escrito nada. En teoría el libro todavía no existe. Yo tengo un montón de ideas,
un montón de escenas descritas que nadie va a leer, o sea que tengo media libreta llena de apuntes que no son la historia, no son el producto final, pero sí son el proyecto, son sus bases, y en mi opinión estas bases son imprescindibles para que el proyecto luego se sostenga por sí mismo, para que el libro tenga coherencia. Voy a aprovechar para hacer un pequeño inciso. Hay muchas cosas que no vamos a contar en nuestro libro, pero como autores, tenemos la obligación de conocerlas. Aunque no lo vayamos a contar, tienes la obligación de saber cómo funciona cualquier cosa en tu mundo, cómo es el sistema de gobierno, cómo es el sistema social, si estamos hablando, pues en mi caso, ¿no?, de un bosque, si en ese bosque qué tipo de clima hay, porque si yo quiero hablar de cuando se recolectan las manzanas, tengo que saber que es un clima X y que las manzanas en ese tipo de clima se recolectan en tal momento, lo que sea, pero yo tengo que saberlo, aunque no lo vaya a contar. Hace años hice una formación maravillosa de coaching y la directora de la escuela siempre nos decía que el mapa no es el territorio. Se refería a que los mapas mentales, los esquemas, las creencias y demás cosas que existen en nuestra cabeza no son todo lo que hay, sino que hay más cosas fuera del mapa, fuera de nuestro mapa. Pues la novela, el cuento, la poesía, el poema, lo que sea, el producto final que recibe el lector es un mapa, pero no es todo el territorio. Fuera de ese mapa hay más cosas que hacen que la historia tenga sentido y que el lector no se pierda y sienta que mientras lee está viviendo en un mundo que es coherente. Es muy importante. A lo que iba, que pasaron 6 meses y ni rastro de un primer borrador. Está bien, no pasa nada. Cada quien tiene sus tiempos y funciona a su manera y no pasa absolutamente nada. La siguiente fase en este proyecto fue un poco más juguetona. Ya que tenía las escenas elegidas, escribí cada una en un post-it y las fui colocando en el orden que me iba pareciendo más oportuno. Lo cierto es que quité algunas, uní otras, porque podían pasar al mismo tiempo o podría enredarme menos al cortarnos, porque claro, a veces pues nos flipamos y decimos, pues pasaría esto y luego esto y luego esto, y es como, y eso es coherente, la gente lo haría así. El lector no dirá, ¿para qué se lía tanto si acaba antes llevando la libreta y la botella al salón en un viaje y no en 2? Este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues también añadí otras más. Si funcionáis mejor con soporte visual, como me pasa a mí, ver un esquema con el orden de la historia os puede ayudar muchísimo. Iréis viendo lo que sobra y lo que falta mucho mejor que si tenéis que hacer memoria y pensar en, bueno, qué pasaba antes, qué pasaba después, qué cosas quiero contar, pero si cuento esto antes no tiene sentido que cuente esto después. Para mí es muy claro verlo y poder tocarlo y poder moverlo yo con mis manos. Si os sirve, pues con esto que os lleváis. Hasta que no tuve claro el orden de las escenas y pasó tiempo, no fue en una tarde, fue pues un día las ordené, le di vueltas, otro día me puse a jugar otro rato, hasta que tuve claro que ese era el esquema que quería seguir, no me puse a redactar, digamos, la obra final. En mi caso pasó así, y la redacción llegó después, ¿vale?, de tener clara la estructura, y después de haber hecho pues unos cuantos esquemas, anotaciones y demás. ¿Significa esto que soy mapa? ¿Arquitecta? No me gustan las etiquetas, pero parece que sí. Me parece que mi forma de funcionar, al menos en este proyecto, o al menos el que me está funcionando ahora, en esta etapa, que a lo mejor en 5 años me funciona otro método, se parece más a lo que haría una escritora mapa. Me gusta tener todo listo para empezar a trabajar, aunque lo anterior sea trabajo. Que inconscientemente pues necesito dividir el trabajo en fases o tareas más pequeñas para que me resulte más fácil ir atacándolas todas una a una. Igual no es tan inconsciente como yo me imaginaba, pero bueno, no sé si os pasa esto, si tenéis que tenerlo todo ordenado, clasificado y preparado para ir pasando de una fase a otra, o sois más de dejaros llevar por la historia. A ver, que yo también me dejo llevar por la historia, pero ese proceso lo hago antes de empezar a escribir. A lo mejor no se trata tanto, me parece a mí, de que unas personas sean mapa y otras brújula, sino de en qué momento cada persona pasa por las diferentes fases del proceso de escritura. ¿Qué opináis? ¿Tiene sentido para vosotros esto? ¿Estáis de acuerdo? ¿No? Escribid en comentarios qué creéis y cuál es el mejor método para vosotros. Este tipo de debates nos encantan en el escritorio y hasta si os parece interesante podemos hablar de esto en alguna de nuestras tertulias. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo para cerrar esta serie, así que recordad suscribiros al canal, darle a la campanita para que os avise de las novedades y estad atentos porque nos vemos entre los libros. ¡Chao!